Bueno, comenzamos. Buenas tardes, mi nombre es Elías Botasini y junto con mi compañero Federico Cali vamos a presentar nuestro proyecto de fin de carrera que se titula Mejora de la planificación de audiencias de juicio oral en el Poder Judicial de la provincia de Santa Fe. Esta va a ser la estructura de nuestra presentación. Vamos a comenzar por una introducción al proceso penal que va a ser necesaria para comprender el resto del trabajo. Pasamos a un estado de situación en el que planteamos el estado del sistema actual a partir de los datos relevados. Mediante el relevamiento de problemas y el análisis de causas ya nos metemos de lleno en el estudio que nos va a derivar en las propuestas de mejora. Y finalmente presentamos un análisis de recursos y la presentación de nuestras conclusiones. Bueno, les paso con Federico, que va a ser el inicio de la introducción al proceso penal. Bueno, la institución sobre la cual se realizó el trabajo es el Poder Judicial de la provincia de Santa Fe, más precisamente en el fuero penal. Esto quiere decir que los hechos constituyen delitos y la resolución del juez determina que el culpable cumpla pena en la cárcel. Es decir, que si el imputado es condenado, deberá cumplir pena en la cárcel. Va a estar privado de su libertad. Perdón. La provincia de Santa Fe está dividida en 5 distritos. El trabajo fue realizado en la segunda circunscripción, en el distrito Rosario, el cual, aparte de Rosario, abarca las ciudades de Pérez, de Soltini, de Zavalla, de Funes, Roldán, Granadero, Baigorria y Barlucea. El Poder Judicial de la provincia de Santa Fe tiene un sistema acusatorio. Esto es así desde el año 2014, quiere decir que es relativamente nuevo en la implementación y se rige a través del nuevo Código Procesal Penal, Ley 12.734. La principal característica de este sistema es la división de funciones. Por un lado, el fiscal está a cargo de la investigación y colecta de evidencia. Por el otro lado, el defensor está presente en cada acto que involucra al defendido, velando porque se respeten sus garantías constitucionales. Y el juez está ajeno a la investigación y resuelve lo solicitado por las partes. Es decir, las partes argumentan ante el juez en audiencias orales y públicas, y las pruebas se incorporan mediante la declaración de los testigos delante del juez. Esto es que en las audiencias de juicio, las pruebas serán la declaración de los testigos, y el tribunal que declare o culpable o inocente lo hará a través solamente de la declaración, como teniendo en cuenta las pruebas a través de la declaración de los testigos. Esto lo que busca es darle transparencia al sistema. El sistema acusatorio tiene el siguiente proceso penal, el cual puede dividirse en 3 etapas. Por un lado, la primera es la investigación penal preparatoria. En esta el fiscal avanza con la investigación del caso. Puede ser que se inicie el caso a través de una denuncia o cuando el fiscal actúa de oficio. El fiscal va a tener que recolectar pruebas, testigos, y cuando considere la investigación finalizada puede ser que la archive la causa si es que no consigue las pruebas, o bien puede avanzar hacia la segunda etapa, que es la etapa intermedia. En esta etapa hará la presentación de la acusación, que es una acusación escrita. Luego, en esta etapa se hará la audiencia preliminar, donde se deberán hacer presentes el fiscal, la defensa, el juez y también el imputado, donde se producirá el control de las pruebas y se debatirán acerca de los hechos que luego se valorarán en el juicio oral. Como finalización de esta reunión, el juez de garantía deberá hacer un documento, el cual se llama auto de apertura, y será el único documento con el cual contará los jueces de juicio. La tercera etapa es el juicio oral, que es el debate frente a un tribunal imparcial sobre los hechos controvertidos del caso, en donde las partes, Fiscalía y Defensoría, presentarán los testigos para probar sus puntos. Luego el tribunal, que estará constituido por 1 o 3 jueces, declarará al imputado como culpable o no, y en tal caso la pena que se llevará a cabo. Eso es la esencia del sistema acusatorio. De todas maneras, existen salidas alternativas al juicio oral que lo que buscan es comprimir el sistema.
Las salidas alternativas pueden ser el desistimiento de la causa, archivo de la causa, criterio de oportunidad, suspensión del procedimiento o prueba, más conocido como probation, mediación o juicio abreviado. El juicio abreviado es la salida alternativa más común y es cuando el fiscal y el defensor imputado arriban a un acuerdo. Un acuerdo en cuanto al qué tipo de delito incurrió el imputado y la pena que se solicita. El juez controla este acuerdo y dicta una sentencia. Los beneficios de un juicio abreviado es tener menor tiempo en el que se arriba la sentencia, menor cantidad de recursos utilizados y para el acusado el beneficio es la menor pena solicitada que en oportunidad de juicio oral. Esto siempre dentro de los límites máximos y mínimos que fija la ley para cada delito. Bueno, pasamos a presentar el estado de situación. En este gráfico podemos ver cómo evolucionaron la cantidad de juicios realizados en la circunscripción de Rosario desde la puesta en marcha del sistema. Como vemos, año a año la cantidad de juicios fue creciendo hasta llegar a 2019. Acá vamos a resaltar que tomamos los datos de 2019 como base para nuestro análisis, por ser el año con más datos de juicios, lo hace más representativo para analizar los tiempos entre las etapas. Y que además, bueno, nuestro análisis comenzó durante 2020, o sea que 2019 fue el último año completo que disponíamos, y 2020 también fue un año muy afectado por la pandemia de COVID, por lo que el desempeño del sistema tampoco fue el ideal. En cuanto a las salidas alternativas que comentaba Fede, es muy importante marcar el gran trabajo de filtrado que hacen los actores del sistema. Como podemos ver, del total de causas que ingresaron al sistema en 2019, tan solo 149 llegaron a juicio oral. El resto fue desistida o tomó alguna otra salida alternativa. La cantidad de juicios orales representan cerca del 0,3% del total de las causas que ingresan al sistema. Tenemos que hablar también de un aspecto muy importante, que es el tiempo de prisión preventiva que transcurre un acusado hasta la realización del juicio, que por ley ese periodo es como máximo de 2 años y excepcionalmente puede ser extendido a 1 año más, o sea, 3 años. En el primer gráfico, en la izquierda, podemos ver cómo se comporta ese tiempo en las distintas sedes de la circunscripción de Rosario, y vemos que en Rosario específicamente el tiempo promedio supera ese límite máximo de 2 años. También en el gráfico de torta vemos que cerca del 60% de los acusados pasan más tiempo en prisión preventiva que el límite de 2 años. Para poner una imagen, las demoras en el sistema, podemos clasificarlo en las distintas etapas. En grandes rasgos, el sistema consta de 2 etapas. La primera, que va desde el acontecimiento del hecho hasta la acusación, que es lo que se denomina la etapa de investigación, que en promedio transcurren 369 días, y una segunda etapa, que es desde la acusación hasta el juicio, que esa etapa es controlada por la planificación y agendamiento de la Oficina de Gestión del Sistema Judicial, que, como vemos, el promedio es de 613 días. Totaliza un promedio cercano a los 1000 días. Teniendo en cuenta las características de las actividades que desarrolla cada una de las etapas, sería esperable que la etapa de investigación sea mucho más larga que la otra, pero bueno, pasa lo contrario. Por esto, bueno, por las características de cada una de las etapas y la posibilidad de reducción de tiempo, es que nos enfocamos en el estudio de esa segunda etapa de 613 días promedio. Es importante marcar también que, bueno, que esa demora no es solamente un número en el sistema, sino que también trae problemas reales a los distintos actores del sistema. Entre estos podemos mencionar algunos como lo que estamos viendo en pantalla, que son el tiempo excesivo que transcurre un acusado en prisión preventiva, que es un perjuicio tanto para el acusado como para el Estado. Se dificulta mucho la convocatoria de los testigos cuando pasa tanto tiempo hasta el juicio. Se dificulta establecer fechas probables de juicio con tanta demora.
También es necesario, dado el transcurso del tiempo, que se tenga que trabajar para refrescar la memoria de los testigos previo al juicio. Muchas veces se modifica la percepción de los hechos, que puede afectar el desarrollo del juicio. Puede ocurrir que haya negación al presentarse a declarar. Y por último, hay una opinión pública negativa hacia el sistema de justicia, cuando se observa que una causa pasa mucho tiempo sin tener ningún avance. Bueno, para hacer el relevamiento de problemas y analizar los factores que influyen en la planificación de los juicios, se utilizaron un enfoque cuantitativo y cualitativo, es decir, que se hizo una investigación mixta. En cuanto al enfoque cuantitativo, se puede mencionar el relevamiento de actas de audiencia, registros, de informe de gestión del Poder Judicial. También se analizó el código procesal para determinar los distintos plazos entre las distintas audiencias, y también se realizaron encuestas. En cuanto a la parte cualitativa, hay que decir que se realizaron entrevistas con los distintos actores que componen el sistema, esto es jueces, fiscales, defensores. También se entrevistaron a funcionarios de la Oficina de Gestión Judicial, que es la encargada de realizar la planificación de los juicios. Y se entrevistó a Valentín Nereñu, que trabaja en el Centro de Asistencia Judicial, para incorporar la perspectiva de las víctimas. Como resultado de esto, se pudieron relevar 16 problemas que se terminan traduciendo en los problemas que mencionó anteriormente Elías. Bueno, a partir de estos problemas, lo que nosotros hicimos fue la utilización de un diagrama de espina de pescado de causa-efecto, que nos permitió hacer una investigación un poco más exhaustiva de las causas de cada uno de esos problemas, y una clasificación en 4 categorías que tomamos, que son la gestión de agenda, recursos, procesos y sistemas de información. Una vez que hicimos este análisis con la espina de pescado, lo que pasamos a hacer fue un agrupamiento y clasificación en causas principales. Las causas principales que finalmente quedaron clasificadas son las que vemos acá en pantalla, que son la falta de involucramiento de los jueces, la falta de aprovechamiento de la audiencia preliminar, la ausencia de criterios de prioridad para el agendamiento, el sistema informático deficiente, la ausencia de indicadores para la toma de decisiones y el análisis de recursos del sistema. En base a estas causas principales es que nosotros vamos a desarrollar las propuestas de mejora. Bueno, la primera propuesta de mejora es aumentar el involucramiento de los jueces. Esto es desarrollar un nuevo paradigma según el cual mantener el juicio y los costos bajo control sea tan importante como la producción de una sentencia. Para esto es necesario involucrar a los jueces en la gestión de los recursos. Con esto se lograría desarrollar una mejora en el desarrollo de la audiencia preliminar, en la selección de los casos que llegan a juicio, mejorar la organización de las jornadas de audiencia y mejorar la planificación de los juicios. Para esto se propone implementar el Case Management, que es un sistema para reorganizar el modo en que los procesos judiciales operan en la práctica, teniendo en cuenta también recursos y los tiempos del sistema. Este sistema Case Management es un sistema utilizado en muchos países con problemas similares al nuestro. Para esto se lleva a la práctica capacitaciones. Se propone capacitar a los jueces respecto del case management, tomando conocimiento del impacto que tiene su actuación en la gestión, por ejemplo, cuando las jornadas de audiencia de juicio son demasiado cortas, como es el caso actual. A esto contribuirá la publicación de indicadores del sistema. También diferenciar los casos. Se busca agilizar el proceso, evitando demoras innecesarias. Se propone reuniones entre las partes para determinar características de caso, exigencias probatorias y definir el tratamiento que debería darse. Lo que se busca es dar soluciones diversas para problemas diversos. Por ejemplo, en los casos de audiencias donde haya 10 o menos testigos, se podrían disminuir los plazos entre las distintas audiencias de creación del proceso. También se propone hacer programaciones anticipadas, esto es agendar y comunicar la siguiente audiencia sin demoras innecesarias. El juez podría consultarle, a modo de ejemplo, a un fiscal cuánto tiempo piensa que le demandará realizar una acusación y planificar la audiencia de acusación
en ese tiempo sin generar estas demoras que sean innecesarias. Y por último, acuerdos procesales. Acuerdo para llevar a juicio solo la controversia específica del caso. El juez de garantía debe participar activamente, incentivando a las partes a acordar los hechos que se consideren probados. Esto es, no debatir en la audiencia de juicio casos que actos que no estén, que no sean controversiales, es decir, no citar a testigos para demostrar actos que no están en tela de juicio. Bien, la segunda propuesta de mejora atiende a la mejora de la preparación de la audiencia preliminar. Hoy en día tenemos la lógica de agendamiento que sigue el sistema que se ve acá en la figura, que una vez que el fiscal finaliza con la investigación, presenta una acusación, se hace un ofrecimiento de prueba, que es presentar la lista de testigos que se van a necesitar para el momento del juicio, se hace la audiencia preliminar y se emite un auto de apertura. Como ocurre que la audiencia preliminar queda muy lejos de la definitiva realización del juicio, la audiencia preliminar queda con muy poca importancia, entonces los resultados buscados a partir de ella no se dan. Por lo que se agenda una nueva audiencia adicional, que es esta audiencia del artículo 307, antes del juicio, para suplir la función de la audiencia preliminar. La lógica que proponemos es la siguiente, que se ve acá en este segundo cuadro, que es, una vez presentada la acusación, se agenda una audiencia. En esa audiencia el juez, teniendo en cuenta los lineamientos que consideraba Fede antes con el tema de case management, puede sugerir a las partes, en caso de que la causa no sea necesario desde su punto de vista alcanzar la instancia de juicio, sugerir alguna salida alternativa. También en esa audiencia las partes van a presentar la lista de testigos. Con esa lista de testigos, la gestión de agenda, la OGJ, está en condiciones de tener una estimación de la duración de las audiencias, en base a la duración de la declaración de cada uno de los testigos. Teniendo en cuenta esa duración del juicio probable, ya puede buscar una fecha y agendar una fecha definitiva para el juicio. Lo que se hace después es, días antes de la audiencia de juicio, planificar ahí la audiencia preliminar. Ahí se hace el ofrecimiento final de testigos y la organización del juicio. Lo que se busca con este cambio es que no quede tan lejos la audiencia preliminar, lo que provoca que las partes lleguen sin prepararse adecuadamente a la audiencia. Entonces se ofrecen muchos testigos, se duplican testigos, hay mucha información que deja de ser relevante. Y se busca también que se eviten los pedidos de reprogramación constante que las partes hacen, ya que tendrían la fecha definida desde bastante tiempo antes. Otra propuesta que se hace es la fijación de criterios de prioridad para el agendamiento. En la actualidad, las prioridades definidas según la proximidad del vencimiento del plazo legal de prisión preventiva. Esto es, la OGJ fija la fecha de inicio de juicio, teniendo en cuenta solamente la fecha de prisión preventiva, la fecha de vencimiento de prisión preventiva, sin tener en consideración las necesidades de las otras partes. Lo que se propone es reuniones de coordinación mensuales donde participe la OGJ, la Fiscalía y la Defensa, y con opción a que participe también el Centro de Asistencia Judicial. Esto será así, sobre todo en casos de violencia de género o cuando haya conflictos interfamiliares. Para esto se plantean reuniones de corta duración con pasos y resultados bien definidos. Son 4 pasos. El primero es la verificación de la gestión de casos priorizados en la reunión anterior, una revisión de indicadores de estados y evolución del sistema. El segundo paso es priorizar los nuevos casos a agendar, teniendo en cuenta el tiempo de prisión preventiva, la criticidad de casos, la cantidad de acusados y la posibilidad de salida alternativa.
El tercer caso es la confirmación o modificación de la priorización, con los casos que cuentan con audiencia de agenda previamente sin notificación emitida. Esta modificación deberá ser una excepción y tendrá que ser debidamente justificada. Y por último, una confección del documento como resultado de la reunión, que será una entrada al sistema de agenda y queda disponible para la revisión de la próxima reunión. Con esta fijación de criterios, lo que se busca es mejorar el aprovechamiento de los recursos, tener una agenda consensuada con las partes y un seguimiento periódico de indicadores y también tener en cuenta la consideración de las víctimas. Bueno, pasando a otra de las propuestas de mejora, esta está centrada en lo que es el sistema informático y considera tres aspectos fundamentales, que son la centralización de datos de las causas, los registros de información y el tablero de control. En cuanto a la centralización de los datos, es importante aclarar que hoy en día cada una de las reparticiones tiene su sistema de información, ingresa la información relevante desde su punto de vista, y en el caso de requerir información de las causas, tiene que ir a buscarla a OGJ. Consideramos que sería muy adecuado centralizar todos los datos en OGJ y que cada una de las reparticiones pueda hacer las consultas que se consideren necesarias a partir de perfiles definidos según las necesidades de información. En cuanto a los registros de información, se proponen varios casos de uso, que son pantallas predefinidas, como la que vemos acá en pantalla. Este ejemplo es para las audiencias de juicio o de debate, donde lo que se busca es que el operador de sala, que es el que se encarga de hacer el registro de la información, cuente con toda la información del caso que ya esté preexistente en el sistema, o sea, no tenga que cargar tantas veces como audiencias hay, y facilitar la carga eliminando la existencia de múltiples pareceres de acuerdo al operador que haga el registro. Por ejemplo, en este caso tenemos la información de la causa, los testigos que irán a declarar, los botones para registrar los tiempos y demás información. En el caso de la audiencia preliminar, la pantalla lo que busca también es estimar una duración de la declaración de los testigos. Esto es a medida que se vayan registrando los testigos que se van ofreciendo en la audiencia preliminar. De acuerdo al tipo de testigo, el sistema podría definir una duración estimada de la duración de su declaración en base a datos históricos. También se detectarían duplicaciones de testigos, cosa que hoy es muy común. Y finalmente se podría obtener una grilla de las declaraciones de cada jornada de juicio. El objetivo es que la información resultante de la audiencia preliminar sea una información relevante para el planificador de agenda, y esta organización que se hace entre las partes y el juez de garantía sea vinculante para el momento del juicio oral. Otro de los aspectos relacionados con el sistema es la implementación de un tablero de control, que consideramos muy importante para que la OGJ tenga una visión actualizada y de fácil lectura del estado del sistema y de los posibles desvíos que se vayan generando. Planteamos estos indicadores como un inicio simple. Tenemos por un lado el ingreso de casos al sistema, la salida de casos del sistema mediante juicio, y las salidas de casos del sistema mediante salidas alternativas. En los cuadros grises tenemos por un lado la carga del sistema, la ocupación de salas y la ocupación de jueces. Y en el gráfico central, ahí tenemos la clasificación en periodos de tiempo de la prisión preventiva de los imputados que se encuentran con causas sin agendar. Esto va a permitir una gestión visual a simple vista para tener precaución con los casos que se están acercando a los tiempos límite. Bueno, también se hizo un análisis de recursos, dado que los entrevistados manifestaron que no sabían si la cantidad de recursos clave con los que cuenta el sistema son lo suficiente como para procesar el volumen de trabajo que se tiene.
Por un lado, se analizaron la cantidad de defensores y fiscales, las salas de audiencia y los jueces. En cuanto a los fiscales y defensores, por favor avanzar, se analizaron los registros y se calculó que en promedio en el año 2019, que fue el año con mayor cantidad de juicios, como explicó Elías, hubo un promedio de 2,6 juicios asignados a cada fiscal. Y la máxima cantidad de juicios asignados a un mismo fiscal fueron de 7 juicios. Teniendo en cuenta que la duración promedio de un juicio es de 4,42 días, tengo un juicio que los fiscales no representan un factor límite para la programación de la audiencia. Haciendo un análisis similar para los defensores, el promedio de juicios asignados a un mismo defensor es de 2,8 juicios, siendo 7 la cantidad de juicios máximos que se le asignaron a un mismo defensor. En este caso, los defensores tampoco representan un factor limitante para la programación. En cuanto a las salas de audiencia, el Centro de Justicia Penal cuenta con 4 salas de audiencia destinadas a audiencia de juicio. Se hizo un muestreo en los registros del año 2019 y se determinó que las salas de audiencia estaban desocupadas el 71,5% del tiempo, lo cual indica que tampoco representa un factor limitante. Ahora pasando al análisis de los jueces, en este caso los funcionarios de la Oficina de Gestión Judicial indicaron que sí que era un limitante en cuanto a la programación de los juicios. Se decidió hacer una simulación teniendo en cuenta que hay 17 jueces de audiencia y 4 salas, se utilizó el software Arena, se tuvieron en cuenta muchas consideraciones. A modo de síntesis se puede decir que el diseño, el modelado se puede dividir en distintos sectores. El primer sector es el ingreso de casos, donde cada caso es representado por medio de una entidad y se determina si el caso deberá ser resuelto por medio de un tribunal unipersonal o pluripersonal, es decir, de 3 jueces. Esto dependiendo de la cantidad de años que pida el fiscal, si es menos o más a 12 años. También tiene en cuenta que un caso puede ser agendado o puede ser sobreagendado. El sobreagendamiento de juicio se da cuando la Oficina de Gestión Judicial le asigna un tribunal a un caso, siendo que ese tribunal ya fue asignado para la misma fecha a otro caso. Esto lo hacen de esta manera, dado que si el caso principal se llegase a abreviar a pocos días de la fecha de inicio del juicio, quedaría este tribunal sin poder utilizarse. Y justamente como lo consideran un recurso crítico, prefieren asignar 2 juicios a un mismo tribunal. También tienen en cuenta que puede haber salidas alternativas antes o después del agendamiento. Tienen en cuenta que se puede abreviar un juicio siendo agendado o sobreagendado, y también se puede abreviar con menos o más de 10 días de anticipación a la fecha de inicio del juicio. En el caso de que ambos juicios se abrevien y no se hagan con más de 10 días de anticipación, los recursos quedan inutilizados. El sector 5 es donde se procesa, donde se hace la audiencia de juicio, en sus 3 etapas, la parte de audiencia, de veredicto y de fundamentos, donde se asignan los recursos y también se liberan, y por último se hace la parte de registro de valores y salida de los casos. Como resumen del quinto escenario planteado, se partió de una situación original del año 2019, donde con jornadas de 3,2 horas en promedio se pudieron hacer 112 juicios en el año, lo cual representó un aumento del 8,2% de los casos a la espera de juicio. Se planteó en distintos escenarios, el último fue con una jornada de juicio de 5 horas. Esta duración se determinó con los entrevistados como una duración lógica de la jornada, y con 2 de las salas, 2 de las 4 salas usándose en doble turno. En este escenario se podrían haber hecho 137 juicios al año, es decir, que se hubiese incrementado un 21% de la capacidad de proceso, y representaría una reducción del 12,4% de la cantidad de casos a la espera de juicio. Muy bien, como comentarios finales, queremos indicar que fue muy desafiante realizar el proyecto implementando herramientas que vimos durante la carrera en un ámbito que nos era bastante ajeno y que no está acostumbrado a recibir este tipo de intervenciones. También
el tema de que nuestro trabajo pueda ser implementado para tener alguna mejora en la sociedad fue bastante desafiante. Finalmente, cerrando con algunos comentarios, como decir que de las propuestas de mejoras que fuimos enumerando, solamente el caso de las mejoras en sistema requeriría una cierta inversión importante. El resto son todas cuestiones que se pueden trabajar sobre la gestión de distintos aspectos del proceso. Y bueno, intentamos también con cada una de estas propuestas apuntar a las causas principales que se fueron identificando, que tienen influencia sobre el tema del proyecto, y que repercutirían en la disminución del tiempo en la etapa desde la presentación de la acusación hasta la realización del juicio. Bueno, y con esto último les agradecemos la atención y cerramos si alguien tiene algún tipo de consulta.